Maiteirore, ba'éicha, jaichamíta hína ñande rembiaporã ko ára pegua. Ñepyrũraite ejesarekomíko Sa'ãngaryrýire pepukami hag̃ua ha upéi jejapo tembiaporã. Ñamba'apo ñane aranduka pekogue pokõipa poteĩ guive, pokõipa porundy peve. Vamos a trabajar en la página 76 al 79 de nuestro libro. Pepe jarekohína péicha. He'íhina. Nañanderekojojái. Desigualdad sería entonces. Amoñe'ẽ. Heta jey ahendu aikoha rupi aipo ñanderekojojáha. Ha ndaha'éi oimeraẽva umi he'íva upe mba'e. Opavaveténiko mburuvicha, opavaveténiko ko guasu, opavaveténiko iñarandu. Jeporavo guasu oikoha jave opavavete ñandembojuru he'ẽ. He'i hikuái ñandéve ohayhu ha heta guasu hérava América. He'i hikuái moakãrapu'ãta ha umi kangyvévape, umi ko'asyvévape, umi mboriahuvévape, umi ekojoja'ỹvape. Ha ijapu hikuái. Oĩramo yvate mburuvicharamo hesaraipa umi ñe'ẽnguéragui. Ha ojapóntema oimeraẽ mba'e vai ipokãre, imonda ha oñembotavy hikuái. Avavépe ndoúi ha ndokói umi ñande ypykuéra rekove, reko ha ñe'ẽ. Avave ndoikuaái chupekuéra. Ko'ãnga ahechakuaa porãma japúntevoi aipo ñanderekojojáha. Ñamañántena mba'éichapa ohasa'asy umi ñande ypykuéra taha'e'va. Guarani, Tupi, Mapuche, Aymara, Quechua, hendivekuéra ndaiporivoínte tekojoja. Amo hekópe ñande ndajahayhúivoi chupekuéra. Ha'ekuéra ndaha'éi mba'eve. Ha'ekuéra ndaha'éi ñande rehegua. Mombyry chuguikuérape tekojoja. Ha'ekuéra ndaha'eivoi tekove. Ha'ekuéra niko mba'eve pya'ai. Avave ndohechakuaaséi chupekuéra mba'eve. Ha'ekuéra niko ko América jarakue. Ha'ekuéra niko ko América pytu. Ha'ekuéra niko umi ombopepéva ambue hendáicha ko América korasõ. Ha'ekuéra niko América memby teete. Ángakatu chupekuéra g̃uarã ndaipóriko tekojoja. Ha'ekuéra ndaha'eivoínte mba'eve. Ndaha'éiri ñane retãme. Ojehechajeýma hesekuéra jepiveguáicha. Upérõ ava Guarani ha ache ou hikuái Paraguaýpe omba'ejerurévo ijyvy térã. Ojerure avei ojehechakuaa hag̃ua chupekuéra heko ha iñe'ẽ. Heta ohasa'asy rire oñeme'ẽ chupekuérape imba'e teetéva. Heta ohasa'asýkuri upérõ iro'y, hykue, hasypajoa, mitãmimi omba'ejerure tapére. Mba'érepiko ojejahéi hesekuéra péicha. Mba'etépa ojapo hikuái ivaieteva. Péichante peve ojejahéi hag̃ua hesekuéra. Ko'ag̃aite ne'írã aikuaa mba'érepa jepémo ñande ypykuéra ruvy osyry avei ñande retepýre. Ha'eténte opavavévape América ha ñane retãnguéra noñakãrapu'ãi ha hikuái ndojehechakuaáigui ha ñambomba'eguasúrõ ñande ypykuérape. Opámava'erã jejahéi, opámava'erã ñemboyke, opámava'erã ñembotavy. Og̃uahẽma ára ñamomba'eguasujeývo ñande ypykuéra. Avave ndohupytymo'ãi tekokatu. Ndoikatúi térã ndoikuaaporãirõ mávapa ha'e ha mávapa hapo.
Daipori yvyra hapomýva, daipori tekove hapomýva. Hesakaporãva'erã ñandéve upe mba'e ha hesakaporãva'erã avei ñandéve ñande ypykuéra ha ñane ñe'ẽrapo ñande reko ypy. Néi, péicha oñe'ẽhína ñe'ẽpoty. Entonces acá moñe'ẽrã. Entonces aquí está el texto en guaraní, entonces, que nos habla de la desigualdad, de cómo somos desiguales y cómo le dejamos de lado a nuestros ancestros. Especialmente habla de las autoridades, ¿verdad?, que no le hacen caso a los indígenas, a los aborígenes, ¿verdad?, que le dejan de lado, siendo ellos los dueños absolutos de esta tierra, ¿verdad?, que nacieron en América y sin embargo se les tiene de lado. Ambos Bobai respondo. Mapa Hei, Ñandere Koyoyaha, quienes dicen que somos iguales, que hay igualdad. Baella Bepa, o Putase Bamburusánamo Uñe, y Poranguetere lo misame. Cuando, en qué momento prometen muchas cosas buenas los gobernantes, o sea, los políticos. Mavareko Ve, Oye, Shakuabe, por quienes se preocupa más del escritor. Yupykuéra guaraní te pico humilco asudas varepare, solamente los guaraníes son los que sufren o no, porque decir. Mavapa América Yaracue, quienes son los dueños o eran los dueños de América. Baere Pambou, para Guadalupe Aba Guaraní hace, ¿por qué vinieron? ¿Por qué motivo? ¿Para qué vinieron? ¿O para qué se fueron de nuestra nación? Baeisha no pa, no llega Carapumay América. ¿Por qué no progresa América? Baeisha Paikatune oye Jukutu Teco Katu. ¿Cómo se puede conseguir, ¿verdad?, que haya entonces valor, una vida mejor, ¿verdad?, para todos? Manduana, para recordar. Heta yidhai hara ikurumi eikatuba heisemo kointera heta bemba omobe uhamwa hemianduha hemimua petein baere umiñe entre oye sareko ponaba eape oñeeva oikua pona hamwa baepa heisetera haikara oikuru. Entonces nos dice que el autor utiliza muchos recursos para que se aclare mejor lo que pretende decir o para que suene mejor, ¿verdad?, que tenga sentido y que sea más agradable la lectura. Te empiezan a ejemplo. Hipocane, coba de isei no hiponae a hipo, que isei, mano torcida, que isei gina, ne por un botabu y yapu y monta. Entonces, un hipocane, ¿verdad?, utiliza un recurso, ¿verdad?, de otro significado de la palabra hipocane. No quiere decir que su mano es torcida, sino quiere decirnos que es un ladrón. Que la sangre indígena fluye por nuestras venas, dice. No quiere decir que nosotros, nuestra sangre sea realmente de ellos, ¿verdad?, la misma sangre. Sino que nosotros, que son ellos nuestros ancestros, que son ellos los que habitaban en nuestra tierra anteriormente. Upeyei, amongora, baepaje con añe, haijara y puro de rupi. Entonces, marco una X lo que quiere decir en palabras. Powasu, si es Hipocatu el que tiene poder, o Hipopenoa, que es grande, o que es grande. Powasu. ¿Cuál es el significado según el texto de Powasu? Y vemos acá y marcamos cuál es la correcta. Ñande boyurujeje. Ñaneboyaru, si quiere decir entonces Ñaneboyaru que está jugando, o Ñanebotabu que nos miente. O Ñanaracapuataja, o Moacarapuataja, ¿verdad? O Mopuataja Ñaca, que va a levantar su cabeza, o Oiputumotaja, que ayudará. Amo, Japope, o Pacuevo al terminar, o Huaytepe en el fondo. Grecobe, si se refiere entonces a persona o a vida. Uai, a sociedad, o baebai, el mal. Homo puendaba, que da vida,
o que sacude. Membute, hijos verdaderos o hijos adoptados. Tecoyoya, igual de vida o justicia. Ayer. ¿Ok? Y ñandera po, que significa nuestro origen o significa que nos ata. Bueno. ¿Ok? Ecuador dejamos a ver. Oye, ahí ya veo, oye, puru, está mi puru, oye, moponave, jamás lleva, como habíamos dicho que se utiliza mucho el recurso. Pesa ya recogina, moñe puru yo ya, anáfora. Mopointera esta vez, vos usui, oye, puru, no, que se injaisa a, y paja cuevo, catuje y mamueva, que muchas ideas comienzan de la misma manera, pero significa, cambian entonces lo que dice al final. Opava vete ningún buruisa, comienza de la misma manera, opava vete ningún poguazú, opava vete ningún ñacanapu, entonces comienza de una manera, pero cambia el significado. Y poshu, o jorei membundive, y poshu lo ve a caebe, y poshu estará se jewe. Y cuei, ñan debe, ojalú, está, ajetaguazú, y cuei, como canapunata, jauni, entonces, estos hacen referencia entonces a los políticos, ¿verdad? Para referirse a los políticos. Esas son las anáforas, ¿verdad? Que primero que utilizan esa palabra para referirse a otra cosa. Upeyareko 10 sigina. Peteín, o guagrioi, adecuada, cuera, oñemos en la eisa pemaba, lleva. Entonces, si la palabra que se utiliza para interpretar mejor la situación nos indica, es un indicador. Por ejemplo, Amoitemomburú nos señala dónde, Upei de Petenica Arupel, después nos indica en qué momento, Upe Cuñacaray nos indica qué persona, a Upei Grupi Cojina. Y así, de esa manera, nos indica de qué manera, Cubirá también nos indica el pájaro. Entonces son indicadores, estos son de Upeyare cojina es omitir palabras innecesarias. Lleva mitad o seo cape, ni bozarai o curire. Upei sacatuete o yapo, apuparire. O que parire, siempre hace así, ¿verdad? ¿Acaso omitió la palabra? ¿Cuál es esa palabra omitida? Mitad, ya no era necesario repetir. Ese es el dictis. Lleva. Peije, ajaiu, viene, oye, llega, entonces, subrayo la palabra repetida, ¿verdad? En este texto, y aquí también. Upei, bojapu japeji, agua no se moñera, ñande recoyo yaiwi, moñe punuyo ya, ayucuba. Entonces, entre saco del texto, todas las anáforas que encuentro, ¿verdad? La palabra que repite. Nei, a pebeño de envía poco, ahora pegua,